Siempre supe que aquel día terminaría en sangre. El bosque nunca miente. Siempre murmura la verdad entre las ramas, en cada silbido del viento que serpentea por sus senderos. Pero ellos no escuchan, ni la niña de capa roja ni la anciana encerrada en su cabaña, ni siquiera aquel que blandía un hacha creyéndose el dueño de estas tierras. Recuerdo haberla visto aparecer entre la niebla, con aquella capa de un rojo vibrante, como una herida abierta caminando en medio de la espesura. Caminaba alegre, ignorando las sombras que se deslizaban entre los árboles. Creía estar a salvo por seguir el sendero, pero el bosque es impredecible y dominado por feroces bestias. La observé en silencio, como ya había visto a muchos antes perderse entre esos árboles. El bosque es un lugar peligroso, y una niña pequeña siempre es presa fácil para las bestias. Desde la distancia la seguí con la mirada, moviéndose entre senderos conocidos solo por las sombras. La abuela la esperaba, encerrada en su casucha desvencijada. Sabía que tarde o temprano la niña llegaría. No era la primera vez que escuchaba aullidos en la distancia, ni la última que veía sombras recorrer la nieve sin dejar huella. Pero la anciana necia prefirió ignorarlo. La niña de la capa roja avanzaba sin temor, cargando una cesta de dulces y remedios. Su madre le había advertido de los peligros, pero las advertencias son solo cuentos para niños y para viejos que temen volver al bosque. Yo nunca me perdí en él. Este bosque es mi hogar. Lo conozco como la palma de mi mano. Cuando la niña llegó a la cabaña, pude ver cómo un escalofrío recorrió su cuerpo. Un estremecimiento recorrió mi propia piel, haciendo que todos y cada uno de los vellos de mi cuerpo se erizaran. Era como si el tiempo mismo se hubiese detenido. La quietud era tan densa que podía sentirla apretando su pecho, como si supiera que algo horrible iba a suceder. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un sonido, un aullido tan penetrante y estridente, resonó en el aire, tan agudo, tan violento, que el suelo pareció temblar. Y todo su alrededor se congeló por un instante. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de un lobo gigantesco, una bestia demoníaca, saltó de la sombra, cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad infernal. Los ojos del monstruo fijos en su objetivo. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre la abuela. La vieja ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cabeza fuera arrancada de su cuello en un solo y brutal movimiento, dejando un charco de sangre que se expandía rápidamente en el suelo. La escena era tan rápida, tan violenta, que la niña de la capucha roja ni siquiera pudo reaccionar. El aire estaba cargado con un perfume nauseabundo de desesperación, pero en medio del caos, un sonido sordo se escuchó. Era el golpe de un hacha cortando el aire. La figura de un leñador apareció, tan grande como las montañas que había cruzado. A pesar de su tamaño, sin embargo, su paso era torpe, como si no comprendiera la furia que se desataba a su alrededor. Me hizo sonreír, pero no pude evitar sentir una punzada de anticipación. Sabía que no tardaría en caer. Con un grito gutural, el leñador, imponente y feroz, saltó hacia la bestia, interponiéndose entre ésta y la niña, bloqueando con el costado de metal de su hacha el mortal zarpazo dirigido a la cabeza de ésta. Con un movimiento de desesperación y pura fuerza, el leñador desvió el golpe, deteniendo la embestida a milímetros de la niña, salvándola de la muerte. La bestia, por un segundo, se tambaleó, sorprendida por la fuerza del hombre, y retrocedió un instante. Pero el leñador no duró mucho. Jamás lo hacen. El leñador era grande, temible y de una fuerza descomunal, sí, pero solo es un hombre, y el lobo
El lobo no era simplemente una bestia, era algo más, mucho más. Se podía saborear su determinación. Con un gruñido bajo, la criatura se reincorporó, miró al leñador con una furia asesina. En un segundo, el lobo dio un salto hacia el leñador a una velocidad descomunal, derribándolo como si fuera un muñeco de paja. El hacha cayó al suelo con un sonido sordo. El lobo, con una ferocidad que ni el leñador más valiente podría haber anticipado, aplastó al hombre bajo su peso, rompiéndole la garganta con una mordida fatal. La niña de la capa roja observaba desde su rincón, horrorizada, incapaz de mover un músculo. El lobo, victorioso, se levantó sobre el cadáver del leñador. Su respiración estaba agitada y su cuerpo cubierto de sangre. Con un último rugido, su mirada se clavó en la niña, pero no la atacó. Por un momento el lobo recordó cada vez que la acechó cruzando el bosque, estudiando cada uno de sus movimientos, siguiéndola con la mirada, como una sombra sigilosa entre los árboles. El lobo se erigió por completo, sus músculos tensándose con una fuerza tan densa que el aire parecía vibrar a su alrededor. Un ruido apenas audible escapó de los labios de la niña. Un suspiro, un último intento de respiración. El leñador era un gigante feroz, admirable entre los humanos por su fuerza. Pero yo fui más inteligente, más rápido, más fuerte. Si el video te gustó, sígueme, dale like y comenta.